Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a el seminario del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte, que está ubicado en el edificio de la UMIES, el laboratorio 7 del primer piso, y estos seminarios que tenemos todos los viernes al mediodía. Sean bienvenidos, les agradecemos su presencia, y en esta ocasión pues va a presentar uno de los organizadores de los seminarios, el maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez Torres. También saludamos a uno de sus asesores, que es el doctor Luis Medina Torres, que también es coorganizador de estos seminarios. Y pues, siendo su asesor, pues le voy a pedir al doctor Luis Medina si nos hace el favor de presentar este seminario. Bienvenidos a todos y buenas tardes. Ok, buenas tardes a todos. Pues es un gusto presentar al maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez Torres con el tema de optimización hidrodinámica de un proceso de biolixiviación en un bioreactor en función de su respuesta reológica. Lo que está haciendo Luis es algo novedoso en el sentido de que muchas veces este tipo de procesos de biolixiviación se necesita ver si, entre comillas, en un bioreactor se está homogenizando, se está llevando a cabo la remoción, que es la biolixiviación, remoción por medio de bacterias de los componentes indeseables. En este caso creo que el que está estudiando, ha estudiado varios, zinc, azufre, sales, y lo interesante de aquí es ver los perfiles de líneas de corriente, perfiles de viscosidad, que no se podrían ver en inclusive en el reactor tal cual, porque son pulpas opacas. Por lo cual este es un tema muy novedoso, interesante y con futuras aplicaciones, sobre todo en la industria minera, que es donde está dirigido este trabajo. Adelante, Luis. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Luis, por la presentación. El título de mi seminario es Optimización hidrodinámica de un proceso de biolixiviación en tanque de agitación continua, pero en función de su respuesta reológica. Es un trabajo de doctorado en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Sin embargo, tenemos colaboraciones con la Universidad Juárez del Estado de Durango por medio de la doctora Diola Marina Núñez Ramírez. De hecho, ella es la líder de este proyecto en conjunto, el proyecto integral. Mi tutor principal es el doctor Octavio Manero Brito. Mi comité tutoral es el doctor Luis Medina Torres, aquí presente, y la doctora Diola Núñez Marina. Bueno, este es el contenido de mi seminario. Vamos a hablar rápidamente acerca de la biolixiviación, los motivos de esta investigación, problemática, etcétera. Vamos a abordar una introducción breve, lo más breve posible. Hablaremos acerca de la problemática que motivó esta investigación. Luego veremos los objetivos más básicos de este trabajo, la hipótesis principal del mismo. Vamos a hacer una metodología en cuanto a las pruebas reológicas y a las simulaciones numéricas. Veremos los resultados que arrojan ambas pruebas. Vamos a hacer unas conclusiones en función de todos los resultados que se obtuvieron. Vamos a hablar de trabajo a futuro. De hecho, es un trabajo que se está haciendo actualmente. Y finalmente veremos un breve cronograma acerca de mi doctorado y finalmente las referencias. Pues empecemos con el resumen. Este trabajo se utilizó un proceso de biolixiviación para liberar elementos no deseados en un concentrado mineral a dos pulpas minerales de distinto tamaño de partícula. Aquí en la figura 1, por ejemplo, pues podemos ver el concentrado mineral sin tratar. Este concentrado mineral tiene impurezas de zinc, de cobre, de calcio. Especialmente el zinc es problemático para la industria porque puede llegar a carcomer la cerámica que recubre, por ejemplo, un alto horno. Aquí tenemos el sistema de biolixiviación, que básicamente es una fase líquida y una fase sólida de partículas del concentrado mineral, donde se encuentran las bacterias, el medio de cultivo, los nutrientes, etc. Como lo mencionó el doctor Luis, pues este es un sistema muy opaco que no permite realizar un tipo de pruebas, por ejemplo, el uso de trazadores, ¿no? Entre otras pruebas. Aquí tenemos el sistema de biolixiviación que cuenta con un tanque de agitación continua, un módulo donde uno puede ver las variables, ¿okay? Como velocidad de agitación, porcentaje de oxígeno disuelto, etc.
En resumen, se analizó el efecto reológico por medio de dos pruebas, flujo cortante simple estacionario y flujo oscilatorio de pequeña amplitud de deformación, y el efecto hidrodinámico de la cinética de biolixiviación en pulpas minerales. De hecho, se hicieron pruebas diarias, la simulación también se hizo diaria, a cada día de biolixiviación. Se observó que las pulpas minerales de un tamaño menor de partícula generan una mayor concentración de microorganismos y disminuyen el tiempo de biolixiviación en comparación al tamaño de partícula más grande. El estudio hidrodinámico del reactor reveló que la configuración de dos impulsores comerciales, Rushton en la parte de arriba y Maxflow en la parte de abajo, genera varias zonas de mezclado. De hecho, al comparar todas las configuraciones estudiadas, se encontró que esta configuración en específico minimiza el consumo energético, el consumo eléctrico, a 400 revoluciones por minuto mediante el análisis integral de las líneas de corriente, del campo de velocidad, del campo de viscosidad, pues se llegó a la conclusión que a estas revoluciones por minuto no se desestructura completamente la pulpa, lo que puede ser beneficioso para la sobrevivencia del microorganismo. Bueno. Poco de introducción, rápidamente se ha demostrado que la biolixiviación es un método alternativo para remover impurezas de ciertos minerales. De hecho, literalmente lo que hacen las bacterias pues es minar el mineral en cuestión y liberar a la fase acuosa los elementos no deseados. Las impurezas en el mineral de hierro son variadas y muy complejas, forman sistemas cristalinos muy complejos, pero afortunadamente este tipo de bacterias del género Acinetobacillus son capaces de remover cierta cantidad de impurezas. Idealmente se busca que el concentrado mineral de hierro sea exclusivamente hecho con magnetita y hematita. Este es un proceso que ya ha demostrado su eficiencia, es amigable con el medio ambiente, es económico y pues progresivamente se ha estado utilizando en la industria minera. ¿Qué es la biolixiviación? A términos muy amplios, pues es la capacidad de un organismo de remover metales solubles de una fase sólida hacia la fase acuosa. En este caso son las impurezas. Y por ejemplo, en la figura 8A tenemos un esquema representativo de la biolixiviación. Podemos encontrar a la bacteria con un pH casi neutro que se sostiene en el mineral, en la estructura del mineral, por medio de la excretación de estos exopolisacáridos. ¿Okay? Se sujeta al mineral, realiza una serie de reacciones bioquímicas para su propia sobrevivencia. Y podemos ver básicamente las ecuaciones que condensan todas las rutas metabólicas que genera este tipo de bacterias. Tenemos el mineral que se encuentra, el metal que se encuentra en forma de sulfato, ¿ok? Y mediante reacciones catalíticas, en presencia de oxígeno y a bajo pH, pues liberamos finalmente a la fase acuosa la impureza. ¿Okay? Pocas palabras. En la figura 8B podemos ver una representación esquemática de la biolixiviación que se hace por medio de tres mecanismos. El llamado ataque directo, en donde la bacteria se sujeta al mineral, ya les había comentado que es por medio de exopolisacáridos. El ataque indirecto, en donde las bacterias planctónicas, es decir, que se encuentran en el medio acuoso, actúan y también generan esa disolución de metales. Sin embargo, se ha observado que en realidad estos dos tipos de ataques funcionan de manera sinérgica y se genera la biolixiviación cooperativa. Es el modo más común en el que las bacterias remueven impurezas. ¿Cuál es la importancia de un estudio hidrodinámico? Pues básicamente es conocer los patrones de flujo en un tanque. En este caso específicamente es un tanque de agitación continua y pues lo ideal es que se encuentre en un estado de agitación homogéneo. También es útil para el escalado industrial, para manejar altos volúmenes o altas masas de mineral, por ejemplo. Y esto se hace por el llamado análisis adimensional, el teorema Pi de Buckingham. Las simulaciones actualmente se hacen por medio de un conjunto de técnicas
matemáticas y físicas que se le conocen como Computer Fluid Dynamics, ¿ok? Del inglés CFD, dinámica de fluidos computacionales, porque se ha demostrado que reduce costos de experimentación o también de operación. Junto con las pruebas reológicas, que es lo novedoso de este trabajo, durante la cinética de biolixiviación, podemos en conjunto con toda la información de manera íntegra optimizar el proceso. ¿Cuál es la problemática entonces? Pues que actualmente no hay muchas pruebas reológicas acerca de la biolixiviación de minerales específicamente, y todavía son más escasas los estudios hidrodinámicos en tanques de agitación de procesos de biolixiviación. Este trabajo va a contribuir al avance en todo este campo del conocimiento. ¿Por qué es un sistema especialmente interesante la biolixiviación? Porque hay que recordar que consta de una fase sólida y de una fase líquida. La fase sólida son partículas rígidas, insolubles en el medio acuoso. ¿Okay? En el medio acuoso se encuentra la bacteria, los nutrientes y todas las sustancias que hacen que las bacterias prosperen. En este caso, primero, la superficie de la partícula pues es extremadamente irregular desde el punto de vista microscópico. Se ha detectado que forma una capa ligera en esa partícula, se le llama capa de Stern, ese es un factor. El segundo es que, por supuesto, las rutas metabólicas que genera esta bacteria son complejas. Hasta el momento no se ha descubierto exactamente cuáles son todas esas rutas metabólicas. Adicionalmente, pues, la fase sólida, disculpen, tiene forma y tamaño distinto. A pesar de que proviene de un proceso de tamizado, de un mallado, pues aún así desde el punto de vista microscópico, las partículas son de forma y de tamaño muy variable. Y eso también contribuye a la respuesta reológica. También la formación del biofilm en la superficie del mineral es un factor muy importante, porque bueno, ya veremos desde el punto de vista reológico que genera puntos de contacto en el fluido, que estos son rápidamente removidos por la acción del influjo fuerte, por ejemplo. También hay que tomar en cuenta que al tratarse de partículas minerales mucho más densas que la fase líquida, pues va a haber un efecto de precipitación, por ejemplo, con la ley de Stokes. Sin embargo, todos estos factores van a actuar de manera simultánea. Si nosotros fuéramos capaces de describir cada uno de estos factores y los sumamos, ¿ok? En una respuesta global, integral, pues eso de hecho no es garantía de que estemos describiendo completamente el sistema, ¿no? Esto ya se sabía desde el siglo XIX, son efectos sinérgicos que no necesariamente la suma de cada uno de los fenómenos genera el fenómeno integral. Sin embargo, una investigación muy importante que se ha hecho en el 2014 es que proponen que la respuesta reológica, si se mantienen todas las demás variables fijas, tamaño de partícula, cantidad de agua, densidades de los medios, cantidad de aireación, temperatura, presión exterior, etcétera, podemos asociar la respuesta reológica con la cinética bacteriana. Esto es, los parámetros reológicos van a estar en función de la población bacteriana. Eso nos lleva directamente a los objetivos de este trabajo. Primero se estudia la respuesta reológica del sistema de biolixiviación para dos tamaños de partículas específicamente, y luego la respuesta hidrodinámica igual de la cinética de biolixiviación a estos dos tamaños de partículas. Y con esta información, optimizar finalmente las condiciones de operación de un bioreactor, es decir, conseguir homogeneidad, hacer que la estructura de las pulpas minerales no se vean completamente afectadas y por lo tanto afectar la población bacteriana, ¿ok? Y minimizar el consumo energético. En ese sentido, entonces, los objetivos particulares, pues es analizar el comportamiento reológico de dos pruebas de flujo cortante simple estacionario, flujo oscilatorio de pequeña amplitud de deformación durante la cinética de biolixiviación. Es decir, en cada día de biolixiviación se toma una muestra, se le hacen pruebas reológicas, se hace el modelado reológico y se obtiene finalmente los parámetros reológicos y se compara. Esto es, por supuesto, a los dos tamaños de partícula distintos. Posteriormente
analizar el efecto del tamaño de partícula en la biolixiviación. Finalmente, pues es analizar la respuesta hidrodinámica del bioreactor mediante Computer Fluid Dynamics. Específicamente se usará este software, COMSOL Multiphysics, la versión 6.0. Y bueno, se va a optimizar finalmente el proceso de mezclado. ¿Cuál es la hipótesis principal de este trabajo? Es la piedra angular de este trabajo. Pues es precisamente si se mantienen las variables de operación fijas, temperatura, presión exterior, aireación, velocidad de agitación, tamaño de partícula, cantidad de fase líquida, cantidad de fase sólida. Y si nosotros vemos la cinética de biolixiviación, como cualquier otra cinética bacteriana, vamos a encontrar una fase de latencia, donde apenas el microorganismo se está adaptando al medio para crecer. Posteriormente, el microorganismo se va a reproducir. De hecho, se genera una línea recta en escala logarítmica. A esto también se le conoce como fase logarítmica de crecimiento. Posteriormente, dado que el alimento no es infinito, pues la bacteria va a llegar a un estado estacionario donde la población de la misma pues se va a mantener. Las que crecen, las que nacen, son tantas como las que mueren. Por eso tenemos esta fase estacionaria. Y finalmente, el microorganismo, por la falta de alimento, fallece. ¿Okay? Esto, por supuesto, se va a ver reflejado tanto en las propiedades reológicas como en algunas propiedades hidrodinámicas. ¿Cuál es la metodología de este trabajo? Pues tenemos el mineral, se obtiene directamente de un proceso mineral. Tiene incrustaciones de zinc, de óxido de calcio, de silicio y óxidos complejos de magnesio y ferrito. Se hacen las pruebas de biolixiviación a condiciones ya reportadas. Este es un tanque de agitación continua de 7 litros con un mezclador primeramente de paletas. Luego se hace la caracterización reológica con un reómetro DHR3 y una geometría de tipo helicoidal. Esta geometría es especial para suspensiones coloidales, donde hay partículas rígidas y tienden a precipitar. Esta geometría en específico, pues minimiza ese efecto de precipitación. Posteriormente, la respuesta reológica se modela, ¿ok? Con ecuaciones constitutivas. De hecho, se utiliza el modelo de Bautista Manero Puig, que es un modelo que fue creado por 3 mexicanos, que sí ajusta bien a los datos experimentados. Posteriormente se hace la simulación por CFD con COMSOL Multiphysics y finalmente con el análisis de resultados, el procesado de datos, pues se hace la optimización de este proceso de mezclado. En cuanto a la simulación numérica, pues primero se dibuja el bioreactor, que se hace por medio de un software CAD, en este caso fue AutoCAD 2020. Se declaran las propiedades físicas del sistema como densidad, viscosidad, etcétera. Se declara el dominio de flujo, las paredes estáticas, las paredes móviles, la cantidad de fases presentes, las propiedades geométricas y las propiedades del proceso. Posteriormente se hace el mallado. Este software utiliza el llamado método de Galerki de diferencias finitas. Entonces hay que realizar un mallado y eso consta de figuras tetraédricas en todo el dominio de flujo y se resuelve de manera discreta las ecuaciones diferenciales parciales no lineales involucradas en el sistema. El mallado puede ser controlado por el usuario o por el software. Yo en lo personal lo controlé. El software no dejé que declara la densidad de elementos, etcétera. Y luego finalmente declara el método numérico para resolver el sistema de ecuaciones algebraicas del modelo o del método de Galerki. Y finalmente el postprocesado de datos. Hay que resolver la ecuación de continuidad, la ecuación de balance de movimiento. Vamos a tratar en primera instancia de un fluido newtoniano generalizado o también conocido como fluido no newtoniano inelástico. Por medio de la función geométrica del modelo BMP, podemos calcular directamente, por ejemplo, el par motor de los impulsores, del sistema de impulsores, la potencia consumida y pues bueno, posteriormente se hace el análisis de estos datos que les mostraré más adelante. Se usó una computadora, un servidor con Intel Xeon de 9ª generación, es una de las más recientes, a 3.7 GHz,
con 16 GB de memoria, perdón, y una tarjeta de video que precisamente es especialmente útil para COMSOL, que le ayuda a hacer algunos cálculos. Vamos a ver directamente los resultados. Primeramente les mostraré la caracterización reológica. Esta tabla resume las condiciones de la experimentación reológica. Tenemos los dos tipos de pruebas: flujo cortante simple estacionario, flujo oscilatorio, el tamaño de la partícula, que es malla de la serie Tyler. Entre mayor sea esta malla, más pequeño es el tamaño de partícula. De hecho, para malla Tyler 200, el tamaño de partícula son 72 micrómetros aproximadamente. Y para 400 es 36 micrómetros. Tenemos un tiempo de la cinética para cada condición. Para malla 200 son 7 días, para malla 400 son 4. Ya veremos por qué esta diferencia del tiempo en la cinética. Y la ventana de observación para flujo cortante simple estacionario, pues es de 1 a 100 segundos a la menos 1. Y la ventana de observación para la prueba de flujo oscilatorio es de 1 a 100 radianes por segundo. Estos son los resultados. Del lado izquierdo podemos ver las pruebas de flujo cortante simple de malla 200. Encontramos un máximo al día 5 y posteriormente esa viscosidad disminuye. La línea continua representa el modelo de BMP. Por cierto, en el eje de las X está rapidez de deformación y en el eje de las Y es viscosidad cortante. ¿Okay? El modelo de BMP reproduce bastante bien estas curvas. ¿Okay? Conforme aumenta el tiempo de biolixiviación, pues encontramos que la viscosidad aumenta, probablemente porque la concentración de bacterias aumenta con el tiempo de biolixiviación. Es decir, en términos reológicos, los puntos de contacto entre la estructura del material aumentan hasta un máximo, que es en el día 5. Del lado derecho, de igual manera tenemos en el eje de las X la rapidez de deformación y en el eje de las Y la viscosidad cortante. Esta respuesta es particularmente interesante. En el día 0 tenemos un comportamiento casi newtoniano. En el día 1 aumenta ligeramente. Esto habla seguramente de la fase de crecimiento bacteriano, la latente. Apenas el microorganismo se está adaptando al medio. Posteriormente al día 3, que son estos círculos, día 2, pues ya seguramente la fase de crecimiento bacteriano está en la parte logarítmica, porque, bueno, hay casi un orden de magnitud de aumento de la viscosidad. Y la respuesta máxima, pues es la que está en color rojo. Podríamos decir que este es el máximo, es decir, la fase estacionaria de crecimiento, y posteriormente disminuye en el día 4. Aquí, en este lapso, pues la bacteria ha fallecido, hay menos cantidad de bacterias en el medio. Otra cosa a resaltar es que conforme aumenta el día de biolixiviación, la pendiente de estas líneas, pues se hace cada vez más pronunciada. Aparte del aumento de los puntos de contacto en el fluido estructurado, también podemos ver que conforme hay una mayor cantidad de bacterias, cada vez son más susceptibles al flujo. Esto es, su viscosidad disminuye con mayor facilidad conforme aumenta la rapidez de deformación. El modelo BMP para el día 3 en específico no es capaz de reproducir a muy baja rapidez de deformación, la respuesta reológica, lo que podría indicar un esfuerzo a la cedencia, pero esto todavía no está comprobado. En cuanto a la respuesta oscilatoria, también al día 5 de malla 200 tenemos una máxima respuesta al día 5. Cabe resaltar que todas las pruebas oscilatorias mostraron dominio del módulo viscoso con respecto al módulo elástico, encontrando un máximo en el día 5, por ejemplo. Esto concuerda con la prueba de flujo cortante simple. Por otro lado, para la respuesta oscilatoria de pequeña amplitud de deformación para la malla 400, pues igual tenemos un máximo que coincide con el flujo cortante simple estacionario, y además tenemos una respuesta muy característica. Los módulos G' y G'B' en escala logarítmica son casi paralelos. Esto habla de la formación de un gel desde el punto de vista de Winter y Chambon con pruebas reológicas. De hecho, la fuerza de gel que se mide
En este caso, para malla 400, es mayor a la reportada para malla 200 en una publicación anterior. ¿Sí? Entonces, eso habla de que hay una mayor concentración de bacterias, hay mayor cantidad de bacterias, más puntos de contacto en el fluido estructurado, y por eso podemos decir que, pues bueno, a estas condiciones de biolixiviación de tamaño de partícula más pequeño, se promueve el crecimiento de las bacterias. Vamos a hablar directamente de la caracterización hidrodinámica. En principio vamos a ver flujo laminar. Las consideraciones de este proceso, pues es en estado estacionario, es un fluido incompresible, eso es una asunción correcta para líquidos en general. Se va a considerar un fluido newtoniano generalizado, es decir, un no newtoniano inelástico. El proceso se va a llevar a temperatura constante y a presión externa constante. No vamos a considerar reacción química en las ecuaciones de balance, puesto que la cinética de biolixiviación tiene una duración de días. Entonces, el tiempo característico de agitación es mucho menor al tiempo característico de la reacción química. Entonces, por sencillez, vamos a considerar que no existe reacción química. Va a ser un flujo exclusivamente por arrastre, es decir, el sistema de impulsores va a ser el que mueva el fluido, no va a haber un gradiente de presión, no va a haber deslizamiento en las paredes estáticas ni en las paredes móviles. Las ecuaciones aplicables entonces, la ecuación de continuidad es esta que siempre hemos visto, la ecuación de balance de momentum sería esta, el tensor de esfuerzos T es el total, que toma en consideración la presión mecánica, y el tensor de esfuerzos viscoelástico. En este caso vamos a considerar un fluido no newtoniano generalizado con la función fluidez del modelo de BMP. ¿Okay? La función fluidez pues puede estar dado mediante una suma de modos para representar de mejor manera la curva reológica. Para flujo turbulento las consideraciones son muy parecidas. Sin embargo, hay que añadir un efecto. No vamos a considerar los efectos de flotabilidad. Estos efectos son importantes cuando son números de Reynolds muy elevados, que no es el caso. También vamos a considerar un fluido no newtoniano generalizado, ¿okay? O bien inelástico, a temperatura constante, presión constante exterior, sin reacción química, flujo por arrastre, no hay deslizamiento en las paredes, y se va a utilizar el formalismo conocido como Reynolds Average Navier-Stokes, específicamente para bajos números de Reynolds. Esto significa que el campo de velocidades va a ser descompuesto en dos contribuciones, una contribución de tipo estocástica, de perturbaciones, y otra contribución de promedio generalizado. ¿Okay? Estamos hablando exactamente de un flujo turbulento estable. Y adicionalmente, para cerrar el sistema... Sí, adelante. ¿Alguien tiene alguna duda? No, creo que no lo hice. Fue un error. Perdón. Sí, no. Gracias. Y para cerrar el sistema de ecuaciones, vamos a utilizar el llamado modelo kappa epsilon. En este sentido, el balance de masa ya no es el campo de velocidades como en el laminar, sino más bien es un campo de velocidades promediado en el tiempo. El balance de masa es el mismo, el balance de cantidad de movimiento es el mismo, y lo que cambia es el tensor de esfuerzos. Este subíndice T muestra que es turbulento. Entonces, la contribución del tensor de esfuerzos turbulento, aquí debe de ir un igual, pues es la presión mecánica externa promediada en el tiempo por la contribución viscosa. Y adicionalmente está la contribución dada por las variaciones de la velocidad, las perturbaciones de la velocidad. A este tensor en conjunto se le conoce como tensor de Reynolds. Hay que agregar dos sistemas de ecuaciones, un transporte de energía cinética turbulenta y una disipación de energía cinética turbulenta. Aquí nacen dos conceptos, la viscosidad turbulenta del autor Boussinesq y un término de difusión de presión. Para cerrar el sistema de ecuaciones, pues se ha detectado que de manera empírica estas constantes numéricas tienen este valor. Vamos al refinamiento de malla que se hizo aquí.
Pues se vigiló el valor del par motor en función de los números tetraedrales del mallado. Uno pensaría que entre mayor elementos, pues más precisión. Sin embargo, se detectó que existe un número de elementos óptimo en el que el par motor ya no varía demasiado, se vuelve casi constante. Entonces, desde el punto de vista computacional, pues este es un número de elementos ideal. De hecho, este número de elementos se usó de ahora en adelante en las demás simulaciones. Aquí podemos ver en el video de la izquierda, podemos ver las líneas de corriente dada una configuración. Primero se probó Maxflow, luego Rushton, combinaciones Maxflow, podemos detectar zonas de mezclado, ¿okay? Esto es especie de remolinos. Rushton y Rushton, también podemos detectar estas zonas de mezclado, estos remolinos. Maxflow, Rushton, es decir, abajo Rushton, Maxflow arriba, y Rushton abajo, Maxflow abajo y Rushton arriba. En función de esto se hizo un análisis de qué tipo de impulsor generaba X cantidad de vórtices o de zonas de buen mezclado. Y bueno, se eligió, por ejemplo, que la configuración Rushton arriba, Maxflow abajo, fue la que consiguió una mayor zona de mezclado. Posteriormente se calculó el número de poder que se obtiene mediante el teorema Pi de Buckingham en función del número de Reynolds generalizado con el uso de la ecuación cinética, de la ecuación reológica, perdón, del modelo de BMP, y se detectó que entre las dos configuraciones que presentan cualitativamente más características de un mejor mezclado, se detectó específicamente que la configuración Rushton-Maxflow tiene un menor consumo energético. Cabe resaltar que la variación del número de poder con el número de Reynolds a muy bajos números de Reynolds sigue una ley de potencia. Eso era de esperarse desde el punto de vista teórico. Y posteriormente a muy altos números de Reynolds, esta respuesta se vuelve casi constante. De hecho, eso indica el inicio del régimen turbulento, que es aproximadamente a 1000 de número de Reynolds. Del lado izquierdo podemos ver la variación de las líneas de corriente con la velocidad de agitación. Esa es a una revolución, a 5 revoluciones por minuto, a 10, a 50, a 100, a 200, a 300, y ya prácticamente las líneas de corriente se vuelven constantes con la velocidad de agitación, que es aproximadamente a 200 revoluciones por minuto. Por otro lado, tenemos el campo de velocidades del lado derecho. El campo de velocidades en función de la rapidez de agitación, ¿ok? El límite inferior y el límite superior de la gráfica, pues es el límite inferior a 1 revolución por minuto y el límite superior a altas revoluciones por minuto. ¿Okay? Entonces, de igual manera, a partir de aproximadamente 200 revoluciones por minuto, pues podemos ver que ya no hay un cambio abrupto en este campo de velocidades. Por otro lado, de este lado, del lado izquierdo, tenemos el campo de viscosidades en función de la rapidez de agitación. Podemos ver que, como era de esperarse, a muy baja rapidez de agitación, tenemos un comportamiento prácticamente newtoniano. Pero conforme aumenta la rapidez de agitación, este campo de viscosidad se ve alterado. Detectamos que aproximadamente 400 revoluciones por minuto, el fluido no se desestructura completamente. ¿Qué quiere decir esto? En inmediaciones del impulsor se desestructura completamente. Sin embargo, se ha visto que a 400, en esta zona en específico, ¿okay?, no se alcanza una viscosidad eta infinito. Es decir, que la estructura esté completamente orientada al flujo, sino se encuentra en la zona de adelgazamiento, por ejemplo. Esto es un buen indicio porque si no se desestructuran completamente las pulpas minerales, entonces estamos preservando la estructura del biofilm de la bacteria, ¿sí?, por ejemplo. Estas son las líneas de corriente en función de la cinética de biolixiviación, desde el día 0 hasta el día 7. Podemos ver que las líneas de corriente prácticamente son iguales en función de la cinética de biolixiviación. Luego tenemos el mapa de viscosidad.
conforme aumenta la cinética de biolixiviación, encontramos un cambio abrupto de 2 al día 3 y posteriormente del día 5 al día 6 también encontramos un cambio muy abrupto, que esto hablaría la transición entre las zonas de crecimiento, por ejemplo. ¿Sí? Estas son las líneas de corriente que genera el flujo turbulento. Por su naturaleza y por el modelado son caóticas. ¿Por qué se hizo esta simulación en específico? Porque este tipo de agitación pues está más acorde a la realidad. Y aquí ya no podemos visualizar las líneas de corriente en planos, sino más bien en 3 dimensiones, porque las líneas pasan de un plano hacia otro. Tienen una componente en 3 dimensiones. Podemos ver que se concentran las líneas de corriente entre los impulsores, eso era de esperarse, pero también podemos ver que lejos de los impulsores, pues todavía hay presencia de líneas de corriente. Específicamente hay líneas de corriente en la base que van hacia arriba. Eso es ventajoso porque, bueno, eso evita la precipitación de las partículas de la biolixiviación, por ejemplo. Y tenemos una vista superior del bioreactor. También podemos apreciar que las líneas de corriente, pues es de esperarse que se muevan hacia la dirección del eje impulsor. ¿Cuáles son las conclusiones? En todas las pruebas reológicas de flujo cortante simple, todas las pulpas minerales se comportaron con un fluido adelgazante al flujo. Específicamente para Maya 400, a la máxima respuesta reológica se detectó un posible esfuerzo a la ascendencia. Llegamos a la conclusión de que al disminuir el tamaño de partícula, las pulpas minerales exhibían mayor viscosidad, una mayor pendiente y hasta un esfuerzo de excedencia. Y además, la prueba de flujo oscilatorio de pequeña amplitud de deformación mostró una fuerza de gel mayor a lo reportado anteriormente. Entonces, con todas esas conclusiones, pues es muy probable que a tamaño de partícula muy pequeño, la concentración de bacterias es mayor. El estudio hidrodinámico mostró que la configuración de impulsores Ruston arriba, Maxwell abajo, genera un mezclado homogéneo, donde las líneas de corriente recorren todo el tanque y evitan la precipitación de los minerales. Además, la comparación entre la configuración Maxwell-Ruston y Ruston-Maxwell, el ideal generó un aproximadamente 9% de ahorro energético. Las líneas de corriente, vimos, se vuelven independientes de la velocidad de agitación a partir de una velocidad de 200 revoluciones por minuto. Sin embargo, se recomienda que se opere a 400 revoluciones por minuto debido a que los mapas de viscosidad aparente existen zonas de buen mezclado en donde la estructura no se alinea completamente al flujo, porque puede ser perjudicial para la sobrevivencia del microorganismo. Por otra parte, pues las líneas de corriente no se ven afectadas por la cinética de biolixiviación. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Se está haciendo lo mismo con la configuración anteriormente planteada a la velocidad de agitación que también se estableció anteriormente, pero ahora tomando en cuenta la otra fase. Para este tipo de procesos se requiere de aireación, es decir, suministrar un flujo de aire por unidad de tiempo. Entonces, pues bueno, vamos a abordar el problema como un flujo bifásico. Va a ser estado estacionario, va a ser un líquido, las fases van a constar de un líquido incompresible, un gas compresible que en principio va a ser ideal, va a ser un fluido no newtoniano inelástico, a temperatura constante, a presión constante, no va a haber reacción química, va a ser flujo por arrastre y no va a haber deslizamiento en las paredes estáticas, ni en las móviles, ni en la interfase líquido-gas. Son aproximaciones. Sin embargo, sí se ha detectado que en la interfase líquido-gas sí existe deslizamiento y puede ser modelado. Este es el reactor con todos sus componentes. Aquí lo único que quería resaltar es que el aireador se encuentra casi en la base del reactor. Se tiene un flujo de aire. ¿Okay? Hay que tomar unas consideraciones adicionales. Vamos a considerar las dos fases como medio interpenetrante, considerando el promedio de concentración espacial de ambas fases. Se va a asociar un perfil de velocidades para cada fase, es decir, un balance de masa por fase y un balance de momento por cada fase. Esto específicamente pues es en el enfoque euleriano.
Esto básicamente es para evitar una acumulación artificial en el método numérico. Sin embargo, dada la complejidad que representaría resolver dos balances de masa simultáneos y dos balances de momento, se va a usar el llamado enfoque de flujo burbujeante. Se toma en la consideración de que la densidad del gas pues, es mucho menor a la densidad del líquido. Y en términos de las ecuaciones, la ecuación de balance para el componente gaseoso, de balance de momentum, no va a afectar al balance total. Entonces se puede obviar la ecuación de balance para la fase gas y únicamente va a estar dado por la ecuación de la fase líquida. El movimiento relativo de las burbujas de gas al del líquido va a estar determinado por un balance entre la fuerza de arrastre viscoso y la presión. Ambas fases van a compartir el mismo campo de presiones. Estas serían las ecuaciones aplicables. Si adicionalmente a las consideraciones anteriormente establecidas, hacemos que la fracción de gas sea menor o aproximadamente igual a 0.01, entonces, pues va a haber una ecuación de continuidad para el líquido. El gas casi no va a aportar, pero va a generar una acumulación ficticia que el método numérico lo va a compensar. Luego, el balance de masa, pero para la fase gas, ¿okay? Que va a tomar en consideración la transferencia de masa en la interfase líquido-gas, que de hecho eso se podría interpretar como la cantidad de oxígeno que consume la bacteria, porque en sí el aire en el líquido no son solubles, pero sí la bacteria está consumiendo aire para su propia sobrevivencia. Entonces tenemos el flux de masa, que está dado por la fracción volumétrica de gas, la densidad de gas y el campo de velocidades del gas, pero habíamos dicho que ese es igual al campo de velocidades del líquido. La ecuación de balance de momento, pues queda casi intacta, tomando en cuenta la contribución no newtoniana del líquido. Se va a modelar de manera numérica la entrada del aire por medio de esta zona de aquí, aproximando al diagrama que vimos anteriormente, pero para evitar acumulación se va a declarar en el software una salida del aire. Se tiene la cantidad de aire que se va a suministrar al reactor, que es 1.5 bbm. Finalmente, ¿qué hay que hacer? Pues el postprocesado de datos en flujo bifásico. Se van a hacer simulaciones tomando en cuenta efectos viscoelastoplásticos con el modelo de BMP. El primer artículo ya se hizo el primer borrador, todavía está en revisión, no se manda todavía a la revista arbitrada. Se va a hacer un segundo artículo donde se aborde el flujo bifásico y el flujo viscoelastoplástico. Y finalmente haré mi tesis doctoral. Actualmente me encuentro en sexto semestre, hay actividades todavía pendientes para este semestre. Y bueno, estas son las referencias. Entonces, agradezco mucho la invitación a los seminarios y estoy atento a sus valiosas preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias, Luis, por la presentación. Y nos vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Si alguien quiere hacer su pregunta mediante el chat o levantando la mano. Yo quiero hacer una pregunta, si me lo permiten. Sí, adelante, doctor Edson. Primero que nada, Luis, perdón, estoy afuera de la casa, pero con gusto me conecté al seminario y muchas gracias. Felicidades a Luis porque es un excelente trabajo, excelente, sé de tu dedicación y tu esmero y tu capacidad. Y también, obviamente, al doctor Fausto por estos seminarios que se ve claramente la potencia de los alumnos que están entrando en ellos y felicidades. Mi pregunta es esta, Luis. Mira, yo estoy trabajando ahorita en un proyecto de biopelículas, perdón si se escucha ruido, de biopelículas. Y en eso estamos haciendo un diagrama de transiciones de flujo, es decir, de flujo cortante extensional a flujo con vorticidad. Y me llama la atención que tú tienes varias transiciones. Este es digamos, un diagrama que presentó Fuller en Reológica Acta. ¿Qué tipo de flujo tienes ahí? Tienes laminar y tienes turbulento, pero tienes extensión en alguna parte, tienes cortante obviamente porque está moviendo, pero vorticidad obviamente está girando, pero tienes en alguna parte extensión dentro de tu fluido. Gracias. Sí, seguramente sí hay flujo extensional. Sin embargo,
Dado que utilicé el modelo no newtoniano generalizado, no toma en cuenta ese tipo de flujos, pero sí definitivamente voy a mostrar la geometría rápidamente. Por ejemplo, sí hay un flujo extensional definitivamente. Por ejemplo, cuando la propela max flow está girando, ¿ok? Hay zonas donde el diámetro de la propela es menor en comparación a este punto de aquí, por ejemplo. En este caso, entre las paredes y el impulsor, pues sí hay un cambio de diámetro y ahí se podría considerar un flujo extensional. Sin embargo, por cuestiones de simplicidad para hacer el cálculo computacional lo tratable, pues no tomé en consideración extensional, pero yo pienso que sí, doctor, sí hay flujo extensional, en menor medida que el flujo cortante. Muchas gracias, Luis. Y nada más un segundo cuestionamiento. Sí, Un segundo cuestionamiento, referente a el balance de estructura que tú estás haciendo, es un balance de estructura, pero tienes ahí un sistema biológico, perdón por el ruido. Entonces, creo que sería factible que el parámetro estructural que tú le llamas, tomes menciones que es básicamente todo, fluido y estructura de las bacterias, todo eso. Es una sugerencia que yo hago, pero en general el trabajo impecable, ¿eh? Te felicito ampliamente, ¿eh? sí, gracias, doctor. Sí, el efecto de la estructura está dado por el parámetro beta. De hecho, si beta tiende a un valor muy grande, infinito, la estructura fácilmente se orienta al flujo. Y caso contrario, si el valor de beta es muy pequeño, a la estructura hay que suministrarle mucha energía para que se oriente hacia el flujo. Sí, doctor, gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, doctor Edson, por sus comentarios y sus felicitaciones. Él también es coorganizador de estos seminarios y miembro del laboratorio. De hecho, él es el líder. Mandamos un saludo. Si alguien más quiere participar, pues por favor que nos indique. Puede ser en el chat, puede ser levantando la mano. La doctora María Guadalupe Salinas, que también es miembro de este laboratorio. Adelante, doctora. ¿Tienes apagado el audio? O si no, el doctor Luis Medina también. Adelante, mientras se arregle el audio. Sí, tengo algunas preguntas. Gracias, doctor Fausto. Pues efectivamente me uno a las felicitaciones del líder. Pero más que nada tengo algunas dudas, Luis. Tú estás mencionando por ahí que este es un proceso innovador. ¿Cómo está la biolixiviación en México? La implementación de la biolixiviación en México. Sabemos que en otros países ya se está llevando a cabo, pero aquí en México. Sí, doctor. Desafortunadamente, para el caso de México, todavía la industria no ha adoptado este proceso porque para ellos es difícil mantener un microorganismo, no tienen las instalaciones adecuadas para hacer prosperar el microorganismo y utilizarlos en sus procesos para la biolixiviación. Por ejemplo, ellos disponen de tanques muy grandes que lo utilizan para flotación y bien puede ser adecuado para hacer una biolixiviación. ¿Y qué Pero alternativas has visto? sí, las alternativas que he visto es precisamente lo que usted está haciendo de microencapsulación, de que se microencapsula al microorganismo con la posibilidad de poder almacenarlo sin condiciones de laboratorio tan estrictas y bien poder ser utilizados en los tanques de flotación, por ejemplo, si los llegan a adoptar de alguna manera, doctor. Esa sería una. La otra posibilidad es que pues bueno, la industria minera tenga sus propios laboratorios de incubación de microorganismos, o bien tomar directamente del fluente minero el microorganismo, el consorcio de microorganismos y ocuparlos para sus procesos. Ese sería otro que se me ocurre, doctor. Ok, muy bien. Oye, y también tengo otra duda. Dentro de tú supones que las bacterias están creciendo con respecto a su respuesta reológica, pero es una suposición. ¿Hiciste algún tipo de cinética de viabilidad de las células solitas, estas bacterias que manejaste? Sí, de hecho, en el artículo que se publicó en el 2019, ahí se hicieron pruebas para Acinetobacillus y otros tipos de microorganismos de otros géneros,
y sí se vio que para las pruebas reológicas se encontraba un máximo que coincidía con la fase estacionaria de crecimiento. Pero efectivamente fueron de las bacterias por sí solas, no fue Sí, con pero el mineral. fueron bacterias para la plata, no para el fierro. Creo que aquí vale la Ajá. pena, es una sugerencia y lo estamos haciendo ya, que incorpores las curvas de las cinéticas de viabilidad celular para ver cuándo es que tú supones esa hipótesis de la cantidad de bacterias con respecto al tiempo, su crecimiento, fase estacionaria y de muerte de las bacterias solas sin actuar con las pulpas de mineral. Okay. ¿Okay? Okay. Esa sería una sugerencia, que tomes en cuenta las respuestas reológicas que se están obteniendo ya en el laboratorio. Bueno, y la otra es, ¿por qué son tan marcadas por ejemplo, en la diapositiva 24? Sí. Esas diferencias de las curvas de viscosidad de una a otra, nada más por el tamaño de partícula, no tiene que ver tampoco la concentración. Sí, de hecho, si únicamente actuara el tamaño de partícula, entre más pequeño la partícula sea, mayor viscosidad. Pero en este caso, el aumento de viscosidad es mucho más marcado. Entonces, probablemente se deba efectivamente por la concentración de bacterias, porque partimos de un comportamiento casi newtoniano, que eso es clásico de una dispersión coloidal de partículas rígidas, pero conforme aumenta la cinética, encontramos que la viscosidad aumenta muchísimo. Del día cero al día máximo son casi 2 órdenes de magnitud, por ejemplo. Entonces, pues eso lo asociamos a que hay más puntos de contacto en el fluido estructurado por medio del biofilm, la cantidad de bacterias y demás. Pero sí, en principio sería por eso, doctor. Ok, muy bien. Y finalmente, ¿me podrías explicar en la diapositiva 33, Sí. por favor, Luis? Muy interesante, no la había visto con simulación. Todas tus combinación de impulsores. Primero, ¿por qué combinas impulsores buscando, bueno, me imagino que es buscando la homogeneidad, ¿no? Que la mejor es Ruston-Maflow. ¿Qué tipo de línea, ¿cómo se llama? De perfil impone la Ruston y qué tipo de perfil impone la Maflow? ¿Por qué la combinación Ruston-Maflow es la mejor? Sí, doctor. Primero provee configuración aislada, es decir, calcular el consumo energético de un solo impulsor, analizar las líneas de corriente y pues era de esperarse que con solo un impulsor no se generaran tantas zonas de buen mezclado. Provee dos impulsores juntos, tipo Maxflow, que es de tipo axial, es decir, genera un flujo principalmente axial, y tipo Ruston, que genera un flujo principalmente radial. Okay. Para tener puntos de comparación básicamente, para ver cuántas zonas de buen mezclado estos vórtices que se van aquí, este flujo tipo vórtice que se genera, entre mayor cantidad, mejor. Y adicionalmente con la curva de consumo de potencia, pues ver cuál de todas esas configuraciones devuelve un mejor mezclado. Entre Maxflow y Ruston, doctor, entre estos dos, el Ruston arriba y Maxflow abajo genera un consumo energético menor. Sí. Oye, y bueno, este trabajo da para más, obviamente. Si tú estás buscando una mejor configuración que entre comillas, y lo remarco, entre comillas, busques la mejor homogeneidad en este tipo de sistemas, ¿por qué no probar un agitador helicoidal? Okay. Sí, de hecho, la complejidad. sí. Sí, es muy interesante ese caso, porque si es un agitador de tipo helicoidal, ese es un agitador que abarcaría casi todo el volumen del bioreactor. En teoría, en COMSOL sí se puede realizar siempre y cuando se dibuje correctamente la geometría en el AutoCAD y exportarlo en COMSOL. Sin embargo, yo sí noto un problema operacional y es que es precisamente eso de que ocupa casi todo el bioreactor y no deja cabida para otros como sensores de oxígeno, toma de muestras, etcétera. Esa sería la única desventaja operacional que yo vería. Ok, pero sí se está llevando a cabo en en algunas industrias ya están implementando agitadores helicoidal con baffles también, ¿no? Este también tiene baffles, ¿verdad? Sí, ¿Estás sí, tiene considerando los baffles?
Sí, de hecho, estas zonas que se ven en blanco, donde no hay Ok. líneas de corriente, son los bajos. Exactamente. Sí, doctor. Pues muchas gracias al doctor Luis Medina por sus comentarios y las felicitaciones. Sí, Yo gracias al doctor Luis. lo felicito tanto a él como a ti, Luis, a los dos, por el excelente proyecto, que ya va bastante avanzado. Aquí en el chat te comenta o te pregunta Iván González. Muchas felicidades. Profesor, tengo una duda. Como hay un cambio de viscosidad conforme avanza el proceso, ¿no sería bueno que se realizara un cambio de revoluciones por minuto cuando se ha llegado al punto con un cambio de viscosidad considerable? Sí, esa misma pregunta yo me hice, de hecho, y en esta diapositiva que voy a poner a continuación, se demuestra que el mapa de viscosidad es independiente de la cinética de biolixiviación. Sí, está aquí. Dale adelanto, aquí está. O sea, el valor de viscosidad sí aumenta, pero en realidad las zonas de alto adelgazamiento están en cercanías del impulsor, pero prácticamente el mapeo de viscosidad permanece casi constante con el tiempo de biolixiviación, pero efectivamente la viscosidad va aumentando, pero no así la distribución de esto. Entonces es independiente de la cinética de biolixiviación. Ok. Sí, por cierto, perdón, el número, el valor mínimo de viscosidad corresponde a eta infinito del día 0 y el valor máximo de viscosidad corresponde al eta 0 del día 5. Nada más era eso. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es Z infinito y cuál es Z cero? Perfecto. Sí. No, pues por mi parte también sería todo. Muchas gracias. Perdón por el mega fraude de este internet que tengo. Sí, no se preocupe, doctor. Gracias por sus correcciones y comentarios. Bueno, pues hemos llegado al final del seminario, pero respecto a lo que te comenta Iván González, pues nada más te preguntaría yo, Luis, dado el cambio tan drástico que se da en el perfil de adelgazamiento, no sé si has explorado la posibilidad de que haya aquí algún esfuerzo de excedencia. Sí, de hecho, en las pruebas de flujo cortante simple para malla 400, se detectó que al máximo de viscosidad, el modelo de BMP ya no podía ajustar estos datos a muy baja rapidez de deformación. Y este podría ser el inicio de un esfuerzo a la cedencia. Sí, ahí sería interesante graficar, pero pues los datos crudos, ¿no? No la viscosidad, sino el esfuerzo contra la deformación. Y a lo mejor sí se puede detectar, que ya sería para otro trabajo, ¿no? Pero sí, como te dice Iván, pues crece bastante la viscosidad y pues eso da problemas también de proceso, ¿no? Sí, de hecho, si tiene esfuerzo de excedencia, este eta 0 va a tender a infinito, a muy baja rapidez de deformación. Los datos remétricos, perdón, Fausto, ya por último, son Sí. muy difíciles de obtener porque está manejando varias concentraciones. Creo que esta concentración es la de 60% de pulpa de mineral, ¿no, Luis? Es 30% de 30. peso. La de 60 todavía es más complicada. Empieza, Ujú. realmente, la velocidad de estrellas de arriba hacia abajo en este tipo de pruebas geométricas para evitar la sedimentación, aún utilizando este tipo de sistemas geométricos, como menciona por ahí el de Barfis, ¿no? O helicoidal. Sí, ese es un problemón para este sistema, la sedimentación. Ya ven que incluso habíamos pensado hacer pruebas de relajación para Sí, evitar, porque la relajación se hace en unos cuantos segundos y de ahí ya se puede obtener el espectro mecánico sí, sí, sí. y se evita mucho la sedimentación. Bueno, pues les agradecemos su presencia. Como ven, estos temas son muy interesantes, son temas de punta, de investigación, que incluso no están en los libros. Y pues los invitamos a que nos acompañen la siguiente semana y ya les estaremos mandando la información de nuestro siguiente seminario. Gracias por acompañarnos hoy y que tengan buena tarde.
Gracias. Hasta Nos luego. vemos. Saludos. Saludos. Saludos, maestra Dominga. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.